Fabián Werner, buenos días y gracias por estar una vez más por acá. Hola, buen día, ¿cómo están? Fabián, te traemos de vuelta para hablar justamente, ¿no?, de estos comentarios, en primer lugar, sobre el trabajo periodístico, sobre presiones, agravios. Y ahora escuchábamos en esta presentación algunas voces, ¿no? La primera o la segunda que salía aquí era la del senador Jorge Gandini, que se refirió al colega Eduardo Preve la semana pasada, ¿no? Y decía esto de, bueno, minga periodista, es operador de la izquierda, militante del MPP. Bueno, descalificando en definitiva el trabajo a propósito justamente de algunas cosas que habían salido en este espacio en la tapadita sobre dos colaboradores de Gandini que saldrían, ¿no?, allí vinculados al caso Penades. ¿Cómo ves estas expresiones por parte de actores del oficialismo, del sistema político? Bueno, lo veo como algo reiterado en los últimos años. Nosotros desde CAINFO hemos venido, por lo menos desde el 2021, planteando en nuestros informes anuales la preocupación por ya a esta altura una escalada de discursos estigmatizantes desde cierto sector del sistema político hacia el periodismo, hacia cierto sector del periodismo, planteando esta especie de división entre periodismo a secas y periodismo militante, que le han dado en llamar, que no es otra cosa que un intento de aislar a una parte del periodismo que puede parecer como más crítico o que tiene una tendencia, esto en palabras que utilizan ellos, ¿no?, de este periodismo que milita en determinados sectores, tanto del sistema político de la oposición o que tienen determinados intereses y que buscan perjudicar al gobierno. Esto, no es, como decía, no es nuevo en la región, hemos tenido muestras de esto en muchos países de la región, pero esto se ha consolidado en el último tiempo en Uruguay, y eso ha tenido también derivaciones en otros planos, por ejemplo en el plano judicial. O sea, el número de periodistas que ha sido enjuiciado por sus publicaciones ha aumentado en el último tiempo, y bueno, y eso también genera un clima de hostilidad hacia el periodismo que se puede ver en redes sociales, que no solo implica políticos, que también hay personas que utilizan sus redes para atacar periodistas. O sea que lo vemos con preocupación y creemos que afecta de manera importante el clima de libertad de expresión. Uh-huh. ¿Y cuánto puede llegar a afectar la labor periodística, ¿no?, de los trabajadores de los medios? El hecho, por ejemplo, de que un parlamentario como Goñi diga que va a citar en régimen de comisión general al fiscal de corte subrogante a Juan Gómez para saber de dónde están facilitando el acceso a la información a terceros, por ejemplo, a periodistas, porque está propiciando una serie de delitos gravísimos. Bueno, ahí evidentemente una de las cosas que se busca es conocer la fuente de información de los periodistas, sí, ¿no? Lo cual es algo que directamente afecta la libertad de expresión de los periodistas. Además, en un caso de tanta notoriedad pública, en el que se está buscando por diferentes vías identificar a las víctimas, uh-huh, y dar la impresión de que también se busca dar su nombre a publicidad, porque uh-huh, hay algunas señales de que eso ha sido así. Citar a Juan Gómez al Parlamento da la impresión que tiene una cuestión política muy marcada, pero que podría llegar a afectar si se identificara alguna fuente de información. De todas maneras, a mí me parece que ese no es el punto. O sea, está bien que el Parlamento cite a un jerarca público para controlar su gestión al frente del organismo. Lo que es preocupante es cuál es la intención que está atrás, ¿no? Ya se ha hecho bastante notoria esta tendencia a identificar fuentes también de información en algún momento, en alguna otra cobertura. En el caso astesiano concretamente, ¿no? Y bueno, y eso también genera inquietud, porque uno puede pensar que hay periodistas que ya tienen una experiencia, que tienen un respaldo de su medio, a los que no les va a afectar, pero hay otros colegas que sí pueden sentirse amedrentados y decir, bueno, yo en este tema no me voy a meter porque de repente
me investigan a mí, investigan a mi fuente de información. Sí, a eso también queríamos llegar, ¿no? Porque no solamente está el tema de los periodistas, sino de las fuentes también. Claro. Quizás esto puede llegar a cuestionar a una fuente de pasar o no pasar información que es relevante para la ciudadanía. Sí, estamos hablando de todos temas de interés público, ¿no? No estamos hablando de cuestiones de privacidad como plantea el presidente en uno de los audios que escuchábamos recién. Recordemos, por otro lado, que cuando estamos hablando de funcionarios públicos, la privacidad tiene un límite o tiene una tolerancia bastante menor que en el caso de una persona cualquiera. Es decir, no se puede atacar su privacidad, su vida privada indiscriminadamente por parte de los periodistas, pero lo que quiere decir es que hay un escrutinio público sobre los funcionarios que tienen un papel relevante en el Estado, en los organismos públicos, que es mucho mayor que el que tiene una persona que no ocupa cargos públicos, y más cuando esos cargos adquieren una notoriedad y una relevancia, como puede ser el del presidente, el de un senador, el de una persona que ocupa cargos en el Poder Judicial o en el Poder Legislativo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tener en cuenta lo que vos decís, que estas ofensivas o estas declaraciones que tienden a identificar fuentes informativas también buscan amedrentar esas fuentes, ¿no? Las que son fuentes hoy o las que pueden llegar a ser fuentes en el futuro. Sí, porque sobre todo pensando en eso, que hay fuentes también, ¿no? Así como decías, hay periodistas que tienen el respaldo de su medio y demás, también hay fuentes, bueno, consolidadas que tienen la seguridad, pero también sabemos que hay víctimas, por ejemplo, que de repente pueden dialogar con los periodistas y que pueden sufrir justamente, bueno, el temor frente a un llamado, por ejemplo, ¿no? al fiscal de corte. Pero mencionabas también al presidente de la República, y nosotros poníamos allí sus declaraciones al principio, donde él dice, bueno, lo que hay es un ánimo de dañar, no de informar. Lo hacen aunque saben que está mal hacerlo. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de eso, de un cargo tan importante como el propio presidente haciendo estas declaraciones? Sí, él ya ha sido bastante crítico, quizás un poco más que crítico del desempeño de periodistas en el caso de Astesiano, que lo roza, lo afecta de manera mucho más directa que que tenemos ahora, que es el de Penades. Nosotros planteamos también la preocupación porque él llegó incluso a plantear que mentíamos nosotros al hacer los informes y que mentían las organizaciones como Reporteros Sin Fronteras cuando dan cuenta del deterioro del clima de acceso de libertad de expresión, también de acceso a la información pública, aprovecho para decirlo. Y es bastante preocupante además cuando esto se convierte en un discurso sostenido. Porque también le hemos reclamado al presidente que plantee algún tipo de limitación ante la crítica permanente que realizan algunos voceros de su gobierno. Está el caso de Eduardo Preve, que ha sido especial víctima de esos ataques, pero hay otros periodistas como Darío Klein, por ejemplo, o Georgina Mayo, o Gabriel Pereira, o varios programas de TV Ciudad, o programas de esta radio, que han sido objetos de ataques de forma casi permanente. Y está claro que la intención ahí es lo que planteaba al principio, ¿no? Generar como una especie de clima de hostilidad que ubique a ciertos periodistas y a ciertos medios en un lugar de oposición política que afecte su credibilidad. Y eso, como decía antes, eso puede llegar a tener consecuencias. Afortunadamente en Uruguay no ha tenido las consecuencias que se han dado en otros países, que implican ya agresiones directas a periodistas o a medios, ataques a las sedes, destrucción de equipamiento. Eso en Uruguay afortunadamente hasta ahora no ha pasado, esperemos que no pase, pero en otros países ha sido la consecuencia del discurso de los gobernantes que tienen un foro privilegiado, que tienen mucho más seguidores en sus redes, que son entrevistados en medios afines, y eso genera malestar en la población que simpatiza con ese gobierno y genera represalias. Por eso es preocupante que el presidente y algunos otros voceros del gobierno entren en esta línea, sobre todo porque estamos, yo diría que ya entrando en una campaña electoral que se prevé que va a ser bastante intensa. Y bueno, si a un año de las elecciones estamos con estos discursos, todo hace prever que a medida que se intensifique la campaña electoral la cosa va a empeorar.
El presidente dice esto, ¿no? Lo que hacen está mal hacerlo. Y quizás muchos periodistas también se cuestionan, y lo hemos tratado, ¿no? Aquí con el equipo de Nada que Perder, ¿dónde está la línea también de lo que se puede y lo que se debe informar y lo que no? Sobre todo en casos donde uno puede herir la sensibilidad, sobre todo de las víctimas, ¿no? ¿Cómo has visto el trabajo de los periodistas en el caso Penades en particular, por ejemplo? Bueno, ahí yo he visto trabajos que en general están dentro de lo que se puede y lo que se debe publicar, con información relevante para la población. También he visto otros trabajos periodísticos que yo creo que se han excedido, sobre todo poniéndome del lado de las víctimas. Yo no creo que haya ninguna víctima que se sienta cómoda ni protegida al ver un relato tan pormenorizado de lo que le sucedió en un determinado momento, porque esos relatos, esas declaraciones, esos testimonios que se brindan ante la justicia o ante la fiscalía, están dentro de un proceso, están dentro de un ambiente cuidado y no están pensados para ser difundidos públicamente. Y además me parece que con determinados detalles que se han publicado se facilita bastante la identificación de las víctimas si se está dentro de determinado entorno. Entonces me parece que a veces sería necesario pensar ahí sí en la privacidad de esas víctimas, en el derecho que tienen a no ser revictimizadas, y además también a cuidar el proceso judicial, la investigación de la justicia o de la fiscalía, justamente para evitar estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? Que exista la posibilidad de identificar a las víctimas y que eso genere a su vez que puedan ser amedrentadas, que puedan ser hasta identificadas públicamente, y naturalmente eso conspiraría contra la investigación y contra los derechos de esas víctimas. Ahora, me parece que son temas de notorio interés público. Acá nadie puede hablar de privacidad de los perpetradores, porque además está quedando cada vez más claro que utilizaron los recursos del Estado que estaban a su disposición para ocultar los crímenes que estaban cometiendo y luego para tratar de defenderse de las acusaciones. Entonces nadie puede hablar de privacidad en estos casos. Me parece que la cobertura periodística tiene que enfocarse en eso y tiene que hacerlo de manera libre y de manera independiente. Y eso creo que también es lo que se está tratando de atacar cuando se escuchan estos discursos públicos. Claro, ahí la idea es también consultarte justamente la diferencia entre lo que puede ser, bueno, una fuente, que no sé, que en algún caso decía, no, bueno, no son de fiscalía, pero bueno, suponiendo que es un fiscal que de repente no está inhibido, de pasar información, y un periodista que en realidad, entiendo, se ampara en otras leyes y en otros criterios. Uh-huh. Sí, Uruguay es uno de los países más garantistas en materia de libertad de expresión. Eso sigue siendo así desde hace mucho tiempo. No he escuchado hasta ahora a ninguno de estas personas plantear ninguna modificación en el sentido. Sería escandaloso si eso sucediera, salvo aquel proyecto que afortunadamente naufragó de Cabildo Abierto, que planteaba una especie de junta de control de los medios de comunicación que no prosperó, pero en este contexto, digamos, ¿no? Caso Astesiano, caso Penades, que han sido los que más han afectado al gobierno en el último tiempo, no he escuchado ese tipo de planteos, pero está muy claro que cuando se empiezan a retroalimentar estos discursos, lo que empieza a pasar es que hay un ambiente que plantea, los periodistas no pueden decir cualquier cosa. Nosotros nos han dicho muchas veces eso cuando salimos a defender a los medios y a los periodistas que plantean este tipo de coberturas. Bueno, pero al final los periodistas pueden decir cualquier cosa. Y eso no es cierto. No es que se pueda decir cualquier cosa, y en general creo que el periodismo en Uruguay es muy respetuoso de los lineamientos éticos de la profesión. Es cierto que hay veces que hay fugas, digamos, por decirlo de alguna manera, y prácticas que no están de acuerdo con esos principios éticos. Hablábamos recién del tema de la divulgación de algunos detalles que a mi gusto son innecesarios de los testimonios de las víctimas en el caso de Penades, pero existen las herramientas ya como para definir ciertos controles en lo que se puede decir y en lo que no se puede decir. Insisto que, salvo en esos casos puntuales de divulgación de testimonios de las víctimas con detalles innecesarios, creo que no se ha
Yo por lo menos no conozco y no nos ha llegado a nosotros ninguna denuncia de ningún periodista que haya incurrido en ningún tipo de falta ética y tampoco ni hablar legal, no hay ninguna razón para acusar a nadie de eso hasta ahora. ¿Por qué crees que existe tanta preocupación, ¿no?, de parte del gobierno por el trabajo de los periodistas? Bueno, esto empezó ya en la pandemia, ¿no? Cuando empezaron a aparecer las primeras publicaciones que cuestionaban de alguna manera el manejo del gobierno de la pandemia, ahí empezaron a aparecer los primeros cuestionamientos severos de parte de algunos de los voceros del gobierno hacia el periodismo, más o menos con la misma intención que estamos hablando ahora, ¿no? De generar algún tipo de influencia, sobre todo sobre los medios críticos o sobre aquellos que tenían un foco más puesto en algunos elementos que son cuestionables y que son naturalmente los que el periodismo tiene que atender. Por eso planteaba recién lo de la inminente campaña electoral, porque creo que en la medida que venimos de 2 años o más, en realidad casi 3 años de cuestionamientos más o menos sostenidos al periodismo, estamos a punto de ingresar en el año electoral. Lo que uno puede pensar es que esos cuestionamientos van a aumentar. Yo creo que sienten que puede haber un perjuicio político electoral en las coberturas periodísticas, que son críticas que no les resultan cómodas de escuchar o de ver en los medios, y bueno, eso genera reacciones inadecuadas para mi gusto, ¿no? Tampoco hemos visto una disposición por parte del gobierno, al menos, o del oficialismo, por hacer un poco más amplia la situación de discutir sobre estos temas. Yo recuerdo que hace un par de años la Asociación de la Prensa Uruguaya llegó a plantear en el Parlamento la posibilidad de discutir en una comisión especial el tema de la libertad de expresión en Uruguay, y ese planteo no fue escuchado. Entonces, cuando vemos la preocupación que existe en el gobierno o en alguno de sus voceros en qué es lo que publican los medios, también habría que recordarles que hubo una iniciativa hace un tiempo para discutir del tema y no se aceptó o no se propició esa discusión. También lo planteamos cuando el presidente el año pasado dijo que lo que les planteaba recién, ¿no?, que nosotros mentíamos al realizar los informes. También planteamos la posibilidad de discutirlo, de analizar cuáles eran los casos que estaban en ese informe para ver si había la posibilidad de que hubiera algo que no era así, y ese planteo tampoco se recogió. En definitiva, lo que vemos es eso, ¿no? Es una reacción muy en muchos casos airada y en términos verbales bastante violenta, que no contribuye en nada a generar un clima que les garantice o que le dé a los periodistas la sensación de que están ejerciendo la profesión de manera absolutamente libre, y eso no debería pasar naturalmente, ¿no? Ahora mencionabas los informes y en el 9º informe justamente, ¿no?, de CAINFO, de periodismo y libertad de expresión en Uruguay, ustedes marcan de dónde vienen, ¿no? Una de las cosas que se explican ahí es de dónde vienen la mayor parte de las agresiones, cuestionamientos. Aquí se da justamente que vienen de actores estatales, de gobierno. Sí, la mayoría de los cuestionamientos vienen por parte de actores estatales. Obviamente hay otros casos, pero eso también es lo más preocupante. Recordemos que el Estado, como tal, es el garante del ejercicio de los derechos y es el que debería protegerlos. Entonces, cuando proviene del Estado los principales ataques, eso genera mucha más preocupación, porque estamos hablando de el periodismo ejerciendo su rol de control de la función pública y la función pública reaccionando con ataques, con discursos estigmatizantes, y en algunos casos hemos visto hasta juicios. ¿Esto ha ido en ascenso desde el comienzo del periodo? Esto ha ido en ascenso desde el informe del 2020 para acá, en lo que va no en lo que va del año, en lo que va de la presentación del último informe, en mayo del 2023 hasta ahora, alcanzamos casi 30 casos nuevos, lo cual también marca una tendencia que nos va a llevar a que en mayo del año que viene, cuando se presente el nuevo informe, probablemente tengamos un nivel similar o superior al del año pasado. Eso, en un clima de crispación electoral, como decía recién, es preocupante. Y además vemos una tendencia también
que ha ido en aumento, leve pero en aumento, a tomar algunas decisiones que van afectando, por un lado en materia normativa y por otro lado en materia de independencia periodística, que se han tomado por parte del gobierno. Ahora hemos visto la entrega de montos de dinero enormes a los canales privados de televisión, que claramente tienen una tendencia mucho más marcada, sobre todo en alguno de los programas o en alguna de las coberturas más favorables hacia el gobierno. Ha sido histórica la vinculación de los canales de televisión comerciales con algunos gobiernos, pero nunca se había dado, como se dio recientemente, en este mes, este apoyo financiero tan importante y tan marcado. ¿Que lo vinculás con estos últimos casos, justamente? No sé si vincularlo, pero lo que digo es que hay eso está categorizado en los informes que nosotros hacemos como abuso del poder estatal, ¿no? Porque hay una decisión del gobierno de turno de respaldar a determinados medios que le resultan más afines y no apoyar, como se debería, de manera equitativa, a otros medios que se consideran críticos o de oposición, como se está diciendo por estos días. ¿Es una forma de controlar entonces lo que se informa o lo que se deja de informar? Es una forma de utilizar los fondos públicos para dar premios y castigos, que es una de las maneras que está internacionalmente identificada como manera de restringir o de afectar la libertad de expresión, dependiendo del caso del que hablemos, y eso también es preocupante, porque eso genera una distorsión evidente en el sistema mediático, y también genera algún tipo de presión sobre los medios que reciben el beneficio. Pero bueno, veremos qué consecuencias tiene eso a medida que vayamos avanzando en la campaña electoral y haya que empezar a marcar contradicciones o generar una cobertura más permanente sobre lo que dicen los candidatos. Te preguntábamos hace unos minutos por las declaraciones del presidente y también está en el foco el Ministerio del Interior, ¿no? Porque está vinculado justamente a los distintos casos. Ahora surge esto de una trama paralela, surge lo del acceso a más de una oportunidad al guardián, a datos personales. Y ustedes algo que han venido marcando, así como algunas asociaciones, es que es uno justamente de los ministerios que menos responde a los pedidos de acceso a la información pública. Eso ha seguido siendo así en cada informe. ¿Qué tan preocupante es justamente en este contexto por el rol que ocupa esta cartera? Sí, sigue siendo así. Lamentablemente, en algunos casos ni siquiera... En algunos casos se niega la información y en otros ni siquiera se responden los pedidos de acceso a la información. Y tenemos algún caso incluso en el que se ha pronunciado la Unidad de Acceso a la Información Pública diciendo que le asiste derecho a las personas que piden la información, y tampoco hay una respuesta a esa recomendación de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Ese es otro elemento también que nosotros hemos marcado insistentemente, nosotros y otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de acceso a la información pública, la falta de respaldo del Estado en general y del gobierno en particular a la Unidad de Acceso a la Información Pública, ¿no? Que ha tenido en todos estos años, en los gobiernos anteriores y en este también, un desempeño que para nosotros es muy correcto y muy apegado al cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, y se ha encontrado con un muro muchas veces, o directamente con la falta de respuesta de algunos organismos como el Ministerio del Interior, y eso tiene que ver con que la Unidad de Acceso no tiene potestad sancionatoria, sus recomendaciones no son vinculantes, incluso ha sido ninguneada en alguna comisión parlamentaria cuando lleva alguna propuesta de reforma legislativa progresiva, digamos, o sea, para avanzar en el cumplimiento del derecho, y ha sido ignorada olímpicamente de manera bastante lamentable. Y quienes están al frente de CAINFO entienden que sería bueno esto de tener las potestades sancionatorias. Sí, claro. De hecho, la Unidad de Acceso a la Información planteó, cuando se estaba discutiendo en la rendición de cuentas, un proyecto muy sencillo que era justamente para que le dieran potestades sancionatorias, que son las mismas potestades que tiene la unidad de datos personales. O sea, no se estaba inventando nada. Era equiparar dos unidades que funcionan, que tienen la misma jerarquía, que funcionan en el ámbito de Presidencia de la República,
solo que una tiene esas potestades y la otra no la tiene. Y además, todos los órganos garantes de acceso a la información pública en el mundo lo tienen. Y bueno, esa propuesta que se planteó en la Presidencia de la República cuando se estaba discutiendo el proyecto de rendición de cuentas, ni siquiera fue considerado por la Presidencia. Entonces, bueno, ahí vemos que cuando se habla de transparencia públicamente... Ahí queríamos llegar también, ¿no? En realidad no se quiere que haya tanta transparencia, porque aparte estamos hablando de que es un organismo que ha demostrado en el correr de los años una idoneidad técnica muy grande, y insisto en esto, un compromiso con el cumplimiento del derecho de acceso a la información que también nosotros queremos destacar. Y cuando se hace un planteo de este tipo, había pasado lo mismo también cuando la unidad se manifestó contraria a la modificación que se introdujo en la ley de urgente consideración, que afectó el derecho de acceso a la información pública, o cuando se planteó algún artículo en la rendición de cuentas que también era regresivo en la materia. Ahora, Fabián, si pensamos justamente en esto que vos mencionás, si pensamos en la presión a los periodistas, si pensamos en esto de favorecer algunos medios de comunicación, si pensamos en la dificultad para acceder a la información en algunos organismos como el Ministerio del Interior, ¿dónde queda ese discurso de transparencia que ha tenido como bandera este gobierno? Bueno, ahí habría que preguntarle a los que han enarbolado ese discurso qué es lo que pasa, por qué eso no se traduce en hechos concretos. El problema del acceso a la información pública es que Uruguay fue un referente en el 2008, a partir del 2008, cuando aprueba la ley de acceso a la información pública, fue uno de los primeros países de la región en tenerlo, pero fue lo último, te diría, que se hizo en ese sentido. Después se fue quedando sin actualizar la ley. En el 2020 se aprobó en la Asamblea General de la OEA una ley modelo 2.0, se le llamó, de acceso a la información pública, que avanzaba en muchísimos estándares que Uruguay desconoció absolutamente. No se armonizó la legislación en esa línea, y muy por el contrario se han ido tomando decisiones que afectan el derecho y que retroceden. Yo planteaba recién dos, la de la LUC y la de la rendición de cuentas del 2021. Y bueno, y esto que planteaba recién, de que esto es como lo último, digamos, ¿no? Esta negativa de incorporar en la rendición de cuentas las potestades sancionatorias para la UAIP, también marcan una línea. El aumento del rechazo o de la no respuesta a pedido de acceso a la información también marcan una línea. Y estamos hablando de una variedad bastante grande de organismos, si bien hay algunos que van en la punta, digamos, de este ranking, pero se ha dado en una variedad muy grande de organismos. Entonces, no hay una correspondencia entre el discurso y la acción. Y bueno, y eso también sería muy importante que se modificara, porque los pedidos de acceso a la información pública han demostrado ser una herramienta válida y muy útil para el periodismo, no solo para el periodismo, cualquiera puede hacer un pedido de acceso a la información, pero ha demostrado que para el periodismo es un insumo importante. Hay muchas investigaciones que se han hecho y que han utilizado esa herramienta como insumo, y bueno, y en un contexto electoral eso se vuelve mucho más importante todavía. Fabián Berner, presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, muchas gracias por estar una vez más en Nada que Perder. Gracias a ustedes, que pasen bien.